saturará demasiado si les admite todos. ¿Cuántos ya he admitido? Curso de la Resolución Normativa de Directorio 1020-0008. En unos minutos más, por favor. Participantes al curso virtual gratuito de la Resolución Normativa 1020-0008 para la aplicación del Decreto Supremo 4198. Se ruega a todos los participantes que están admitidos en este curso apagar sus micrófonos, por favor, silenciar todos sus micrófonos para que podamos tener una mejor comunicación. Se les ruega, por favor, a todos los participantes nuevamente apagar sus micrófonos para que podamos lograr una mejor comunicación. Estamos en compañía de la licenciada Maribel Maldonado, con quien vamos a revisar y aprender más sobre esta normativa. Repito, la resolución normativa de directorio 1020-00008, reglamento para la aplicación del Decreto Supremo 4198. Recordarles que esta capacitación va a durar aproximadamente 1 hora y las preguntas que ustedes deseen realizar pueden hacerlo a través del chat de este sistema Webex. También recordarles que deben apagar sus micrófonos y nuestra capacitadora estará respondiendo sus consultas y leyendo el chat en línea también. Les dejamos entonces con la capacitadora Maribel Maldonado. Para los que estén atentos de este curso, nuevamente recomendarles que apaguen sus micrófonos y ya estaremos comenzando con el curso. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel Maldonado. Pertenezco al Servicio de Impuestos Nacionales de la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria. Como está en la convocatoria, vamos a ver la resolución normativa de directorio 1020-0008, que es la reglamentación y aplicación para el Decreto Supremo 4198. Empezando con el tema, tenemos este Decreto Supremo, debido a la pandemia que se está atravesando a nivel mundial. El Estado boliviano el Estado ha establecido incentivos para lo que es incentivos por esta pandemia que tenemos, ¿no? Con respecto al pago del IUE, unos beneficios que también vamos a tener para lo que es el cálculo del IT y también lo que es el cálculo del IVA. Vamos a empezar con lo que es el pago del IUE, donde vamos a poder efectuar el pago del IUE de dos maneras, ya sea a través de una facilidad de pago o al contado. En el caso que nosotros efectuemos el pago a través de una facilidad de pago, tenemos que cumplir la siguiente condición. Tenemos que pagar hasta el 50% del total del importe determinado en el impuesto sobre las utilidades. Esto lo tenemos que efectuar hasta antes del 1 de junio del 2020. ¿Ya? Si nosotros aceptamos el pago, por favor, se les rogaría a los participantes apagar sus micrófonos. No sé, por favor, si Daniel nos puedes apoyar apagando, silenciándolos a todos, por favor. Ya, perfecto. Ya, retomando. Como les indicaba, este decreto supremo dictamina distintos incentivos para lo que es el pago de los tributos. Por esta pandemia que estamos pasando, el Estado boliviano ha sacado los incentivos en este decreto supremo 4198. En primera instancia vamos a tener el pago del IUE. Para el pago del IUE lo podemos efectuar de dos maneras, ya sea a través de una facilidad de pago o si no también lo podemos efectuar al contado. En el caso que deseemos pagar este impuesto a través de una facilidad de pago,
lo que tenemos que hacer es pagar el 50% del tributo hasta antes del 1 de junio del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un impuesto determinado de 10,000 bolivianos, tendría que pagar 5,000 bolivianos como condición para acogerme a la facilidad de pago. ¿Cuál es el incentivo para acogerse a una facilidad de pago? A una facilidad de pago de este tributo es que este va a poder ser pagado hasta 3 cuotas, y estas 3 cuotas tendrían que ser el restante del 50% que va a ser pagado a 3 cuotas, tendrían que pagarlos al 30 de junio, al 31 de julio y al 31 de agosto del 2020. El incentivo que se va a tener cuando se acojan a esta facilidad de pago es que no se va a llegar a pagar ni mantenimiento de valor, ni intereses, ni garantías. Ninguna de estas. Aquí la recomendación, si nos vamos a acoger a la facilidad de pago, tengan mucho cuidado que la cuota debe ser pagada en cualquiera de las 3 fechas, ¿no? Reiterando, la cuota tiene que ser pagada en las fechas establecidas. No podría existir un incumplimiento al pago de estas cuotas. Esta facilidad de pago debe formalizarse en la plataforma de servicio al contribuyente, debe formalizarse en la plataforma de recaudaciones de la gerencia operativa. Esta formalización lo van a poder efectuar desde el momento que efectúen el pago del 50% del IUE que han determinado hasta el 17 de junio del 2020. ¿Eso qué quiere decir? El momento que ustedes efectúen el pago de este 50%, tienen hasta el 17 de junio para apersonarse a plataforma de impuestos nacionales y formalizar la facilidad de pago. Recuerden que si ustedes no formalizan esta facilidad de pago, ese restante 50% van a tener que pagar con los accesorios correspondientes. Para ya no pagar lo que son el mantenimiento de valor, los intereses, y en los intereses tienen que formalizar esta facilidad de pago. En el caso que lleguen a incumplir esta facilidad de pago, como es en todas nuestras facilidades de pago, este incumplimiento se va a constituir en una deuda que va a generar un título de ejecución tributaria, donde por supuesto se va a llegar a pagar lo que son el mantenimiento de valor y los intereses. También aquí recalcándoles, ¿no? Recuerden que la ley 843 en su artículo 77 establece que el contribuyente puede compensar el IT con el IUE efectivamente pagado. ¿Lo que quiere decir? El IUE que ustedes llegan a pagar efectivamente van a considerarlo como pago a cuenta del IT del siguiente periodo a la fecha de pago. Si ustedes, en el caso que se acojan a una facilidad de pago, vamos a ir con el mismo ejemplo. Mi IUE determinado son 10,000 bolivianos y yo estoy pagando 5,000 bolivianos para acogerme a la facilidad de pago. Mi IUE efectivamente pagado van a ser los 5,000 bolivianos. Estos 5,000 bolivianos les va a servir como pago a cuenta del IT para el siguiente periodo. Para el siguiente periodo a la fecha de pago. Yo estoy pagando este IUE el mes de mayo, entonces ese importe me va a servir para el mes de junio, para el periodo de junio que se paga en julio, el importe que yo efectivamente he pagado. Ahora, ustedes también van a ir pagando a través de una facilidad de pago este IUE, el importe que ustedes vayan a cancelar en su primera cuota, que va a ser en julio. Ustedes ese importe también van a poderlo sumar adicionalmente a su compensación o su pago a cuenta para el IT en el formulario 400. Ahí tienen que cumplir la regla, que se va a considerar como pago a cuenta del IT el IUE efectivamente pagado. Ahora, como les indicaba, tenemos 2 maneras de pagar el impuesto sobre las utilidades. Uno era a través de la facilidad de pago, cumpliendo la condición del pago del 50% hasta antes del 1 de junio del 2020. Tenemos la segunda condición. Si el contribuyente llega a compensar el importe total del IUE hasta el 15 de junio del 2020, va a tener un beneficio que es con la compensación proporcional del IT. O sea, aquellos contribuyentes que tienen un cierre del 31 de diciembre del 2019, que son las empresas de servicios, empresas comerciales, empresas financieras, profesionales o de oficios,
que lleguen a pagar la totalidad de su impuesto sobre las utilidades hasta el 15 de mayo del 2020, van a poder compensar este importe de manera proporcional. Recuerden que actualmente la compensación se hace a un 100%. Yo he pagado de IUE 10,000 bolivianos, mi compensación son 10,000 bolivianos. Pero en el caso que el contribuyente llegue a efectuar el pago al contado hasta el 15 de mayo del 2020, su compensación va a ser de manera proporcional. Si yo soy un contribuyente GRACO, por cada boliviano que llegue a pagar, voy a compensar 1,10 bolivianos. Y si soy un contribuyente resto, por cada boliviano que llegue a pagar, voy a compensar 1,20 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? En el caso de los contribuyentes GRACOS, se va a adicionar un 10%, se va a aumentar un 10% para la compensación para el ITE, y en el caso de contribuyentes restos, se va a aumentar un 20% para la compensación también con el ITE. Haciendo un ejemplo, si un contribuyente aplico GRACO llega a pagar un IUE de los 1,000 bolivianos hasta el 15 de mayo del 2020, va a considerarlo como pago a cuenta del ITE 1,100 bolivianos. En el caso que sea un contribuyente resto, paga los mismos 1,000 bolivianos, para él va a significar como pago a cuenta del ITE 1,200 bolivianos. En este caso, la compensación del ITE, si el contribuyente tuviese un saldo a compensar posterior al periodo abril 2021, que es la fecha de vencimiento del impuesto, del IUE, este se va a consolidar a favor del fisco. Recuerden que la normativa nos establece que vamos a poder compensar el IUE efectivamente pagado desde el periodo siguiente a la fecha de pago hasta mi próxima fecha de vencimiento. Mi próxima fecha de vencimiento para el IUE que estamos cancelando o vamos a cancelar de la gestión 2019 es la gestión abril 2021. En el caso que también la normativa nos recuerda, si nosotros tuviésemos algún saldo del IUE que hubiésemos pagado en la gestión 2018 o pagado de la gestión 2018, esto lo vamos a poder compensar hasta el periodo mayo 2020, respetando igual la condición que indicabas, ¿no? Hasta mi próxima fecha de vencimiento. Recuerden que el IUE tenía que haberse vencido en el mes de abril 2020. Sin embargo, existe una prórroga hasta el 29 de mayo del 2020 para lo que es el pago del IUE o la presentación de la declaración jurada. En ese sentido, también el beneficio de la compensación del ITE de la gestión anterior llega a efectuarse hasta el periodo mayo 2020 a razón de la fecha de vencimiento que ha sido ampliada de este impuesto. Bueno, hasta acá vamos a ver si tenemos alguna consulta sobre este tema de lo que es el pago del IUE. Vamos a revisar en el chat si hay consultas. Espérenme un momento, por favor. Ya. Ya, las consultas nos pueden realizar, por favor, a través del chat. Bueno, aquí nos consulta, no tenemos el nombre del participante, pero nos indica, ¿no? Ya que el decreto supremo 4198 fue emitido el 18 de marzo, donde no se previa la exención de la cuarentena hasta el mes de mayo 2020, que por ello varias empresas han retomado sus actividades, se mantiene el 15 de mayo. Nosotros como Servicio de Impuestos Nacionales operativizamos las normativas que son emitidas por nuestro gobierno. En ese sentido, la fecha se sigue manteniendo con la que está establecida en el decreto supremo. En el caso que hubiese alguna modificación al decreto supremo o a este decreto supremo, también nosotros vamos a tomar esa fecha, ¿no? Como Servicio de Impuestos Nacionales no podemos modificar un decreto supremo, ya que nosotros y nuestras resoluciones normativas de directorio están en base a la normativa que emite el Poder Legislativo. ¿Qué documentos se necesita para acceder a la facilidad de pago? Nos consulta el participante José Antesana. En este caso, para la facilidad de pago, lo que van a necesitar es apersonarse a nuestra plataforma, simplemente con su carnet de identidad y
el formulario o la boleta 1000 con el cual han efectuado el pago o el formulario con el cual han efectuado el pago. Pero estos documentos tampoco van a ser necesarios, ya que ustedes o nosotros tenemos esta información, ¿no? El momento que usted vaya a la plataforma, se va a poder verificar también en el sistema si se ha efectuado el pago de la misma. Lo que sí es necesario es que vaya el contribuyente, el titular del NID, a solicitar la facilidad de pago. En el caso que el titular del NID no pueda ir a personarse a nuestras oficinas para formalizar la facilidad de pago, puede ir una tercera persona, pero con un poder. Nos consulta también el señor Alfredo, nos consulta el señor Juan Zapana. Buenas tardes. ¿Qué ocurre si cancelamos el IUE en el periodo febrero? ¿En qué momento, se está moviendo, en qué momento me beneficio de compensar el 20%? ¿Puedo rectificar desde el periodo de febrero? Recuerden que las normativas, cuando son beneficiosas para el contribuyente, estas se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso, si existe algún contribuyente que hubiese pagado el IUE en su totalidad en el mes de enero, en el mes de febrero, puede mismo utilizarlo ya con la proporcionalidad. Si es contribuyente resto, recuerden que es adicionando un 20%, y si es contribuyente GRACO, también adicionando un 10%. Ya puede efectuar la compensación con la proporción y también podría efectuar la rectificatoria si lo requiere. O si no, también ya puede utilizarlo para el periodo correspondiente, ¿no? Si ha pagado, para el ejemplo, ha pagado en el mes de febrero y ha hecho su declaración jurada de marzo, puede hacer la rectificatoria consignando este incremento. Lo mismo nos consulta el contribuyente Edwin, donde si ustedes ya han cancelado la condición acá para beneficiarse del IUE proporcional, la compensación del IT proporcional, es que esté pagado la totalidad del impuesto hasta el 15 de mayo del 2020. Aquí nos consulta también uno de nuestros participantes, donde nos indica, ¿es obligatorio ingresar a una facilidad de pago? No es obligatorio ingresar a la facilidad de pago. Tal vez recalcando, ¿no? Si yo deseo acogerme a una facilidad de pago sin intereses, sin mantenimiento de valor, sin presentar ninguna garantía, debo pagar el 50% del impuesto sobre las utilidades hasta antes del 1 de junio del 2020. Tengo que pagar el 50%. Con eso yo ya puedo acogerme a pagar en 3 cuotas adicionales, que va a ser julio-agosto. En el mes de junio, julio y agosto van a poderlos pagar en 3 cuotas sin cálculo de accesorios. Si desean, pueden acogerse a la facilidad de pago. En el caso que no se acojan a la facilidad de pago y no lleguen a efectuar el pago total, van a poder igual acogerse a una facilidad de pago posterior si hacen el pago posterior al 1 de junio o el 1 de junio, igual se pueden acoger a una facilidad de pago. Sin embargo, esta facilidad de pago ya va a ser considerando los accesorios correspondientes. Ya, aquí nos consulta la participante Shirley Flores, donde nos dice, si tengo IUE 2018 a marzo y pagué mi IUE 2019 el 22 de marzo, para el formulario 400, ¿podré sumar el saldo 2018 y el 2019? Exacto. Si ustedes, como indicábamos, ¿verdad? El IUE que yo he pagado de la gestión 2018, pónganse que ustedes han pagado el IUE gestión 2018 en abril 2019. Ya podrían beneficiarse como pago a cuenta del IT, ya lo podrían utilizar desde el periodo mayo 2019. En el caso que ustedes han ido arrastrando y tienen todavía un saldo para el periodo de abril y de mayo, pueden seguir arrastrando este importe. Adicionalmente, puede ser que el contribuyente ha pagado su IUE en la gestión en el periodo abril 2020. Entonces, supongamos que tiene un saldo gestión 2018 de 5,000 bolivianos. Abril 2020 ha pagado un IUE de 20,000 bolivianos. Entonces, para mi declaración jurada del mes de mayo, voy a colocar como pago cuenta del IUE, voy a colocar 25,000 bolivianos. Sin embargo, si me quedara algún saldo de la gestión 2018, tengo que llevar el control y el importe que me quedara, tengo que consolidarlo a favor de impuestos. Entonces, ese vamos a sacar.
Nos ponemos en el mismo ejemplo, gestión 2000, periodo mayo 2020, tengo 5,000 de IT de la gestión 2018, tengo 20,000 de IT gestión 2010, IUE gestión 2019. Suma de ambos tenemos 25. Entonces hemos puesto como pago cuenta del IT o del IUE, hemos puesto 25,000 bolivianos y pongamos que nuestro IT del mes ha sido 1,000 bolivianos. Entonces vamos a tener un saldo a favor o un saldo por IUE de la gestión anterior de 24,000 bolivianos. Como nuestro vencimiento es en el periodo de mayo, ya para la declaración jurada de junio 2020, no vamos a poder consignar los mismos 24,000 porque sabemos que 4,000 corresponde a la gestión 2018. Entonces yo voy a tener que colocar en los pagos a cuenta de IUE de la declaración jurada anterior, vamos a colocar simplemente los 20,000. Ahí tengan mucho cuidado cuando hagan la suma de estos importes y que el mismo ya se vaya a consolidar a favor del fisco una vez que pase el periodo de vencimiento del impuesto. También nos consulta el participante Luis Cristian, donde nos indica, si me acojo una facilidad de pago para el pago, también puedo beneficiarme para el IT debidamente pagado, es decir, 1.20, no. Tenemos dos condiciones. La condición para que yo pueda beneficiarme de la compensación o el pago cuenta del IT de manera proporcional es que yo efectúe el pago del total del IUE hasta el 15 de mayo. Si yo me voy a coger una facilidad de pago, puedo beneficiarme de la compensación del IT, pero no con el IT proporcional. Nos hace una consulta también Juan Zapana. Bueno, esta consulta ya no la has efectuado, ya la hemos aclarado. Ya, esta también ya la hemos aclarado. Ya, aquí nos consulta Viviana, donde nos dice cómo se consolida a favor del fisco. El término de consolida a favor del fisco, eso quiere decir que ya no, este importe ustedes no lo podrían considerar, por ejemplo, como un gasto deducible o un gasto que se tenga. Este directamente ya desaparecería de su declaración jurada. Ronald Nina nos indica, ¿no? Me confirma si realmente para formalizar las facilidades de pago debe realizarlo el dueño. Exacto, tienen que considerar que usted tienen que considerar que todo trámite que se efectúa ante el Servicio de Impuestos Nacionales tiene que realizarlo el titular del NIT o el representante legal. En caso de que no lo efectúen estas personas, puede haber una tercera persona delegada, pero a través de un poder debidamente notariado. Exacto, nos dice María, pero tengo entendido que el saldo del IUE 2018 pertenece al pago o el vencimiento del IUE. No. Recuerden que el artículo 77 de la ley 843 establece que ustedes van a poder compensar el IUE como pago, el IUE efectivamente pagado como pago a cuenta del IT desde el periodo siguiente de su pago hasta mi próxima fecha de vencimiento. Puede ser que mi próxima fecha de vencimiento para la gestión 2019 es mayo 2020. Si yo he pagado en febrero 2020 mi IUE 2019, igual puedo seguir realizando la compensación hasta el periodo mayo 2020. Ya, vamos a continuar con la presentación, vamos a ir al siguiente punto. Espérenme un momento, voy a cerrar el chat. Perfecto. Tenemos al siguiente punto que nos establece el Decreto Supremo, donde nos habla sobre la deducibilidad de las donaciones. ¿Eso qué significa? Todas aquellas donaciones que se vayan a efectuar a centros hospitalarios de salud pública y o privados, estos van a ser considerados como gastos deducibles para el IUE. La condición que esta donación sean realizados a centros hospitalarios
que sean autorizados para la atención y el tratamiento de los pacientes con COVID-19, del coronavirus, y también los mismos van a ser definidos y autorizados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que, para que yo me pueda compensar o pueda determinar ese importe como un gasto deducible para el IUE, tengo que efectuar la donación a un centro hospitalario, ya sea público o privado, que esté autorizado para la atención de lo que es el coronavirus, ¿ya? Este importe que yo vaya a efectuar, esta donación que yo voy a efectuar a este centro hospitalario, va a servir como un gasto deducible del IUE, El documento que yo tengo que tener como constancia de esta donación puede ser una constancia simple, puede ser incluso un recibo, que donde conste la entrega y la recepción de los fondos en calidad de donación para el COVID-2019, donde tiene que tener las partes intervinientes, también tiene que tener el objeto de la donación, donde indica, ¿no?, que existe la entrega de recursos monetarios para la prevención, diagnóstico, control, atención y tratamiento de pacientes ante la emergencia del coronavirus. Y también tiene que estar el importe de la donación debidamente respaldado. En el caso que ustedes efectúen una donación, lo recomendable también es que lo hagan a través de una entidad financiera, ¿no? Y si es un importe mayor a los 50,000 bolivianos, recuerden que estas transacciones es recomendable que sean realizadas a través de una entidad financiera, ya sea una transferencia, un depósito, un cheque. Esta donación tiene que estar debidamente respaldada. Estas donaciones, como les indicaba, van a servir como pago a cuenta, se van a considerar como gastos deducibles del IUE, ¿ya? Esta donación no podría exceder al 10% de la utilidad obtenida en la gestión 2019. Sin embargo, puede ser que el contribuyente desee donar un importe mayor al 10% de la utilidad que ha obtenido en la gestión 2019. Para efectos de la deducibilidad con el IUE, hay un micrófono que está encendido. Daniel, ¿me puedes silenciar los micrófonos, por favor? Ya. Como les indico, un momento, por favor. Daniel, ¿me puedes ayudar con silenciar los micrófonos, por favor? Dice, ¿está bien? Muchas gracias. Continuamos. Como les indicaba, estas donaciones van a ser consideradas como gastos deducibles para el IUE hasta un 10% de la utilidad obtenida en la gestión 2019. En el caso que el contribuyente efectúe una donación superior a este porcentaje, no significa que no se va a considerar. Supongamos que el 10% de la utilidad obtenida de la gestión anterior son 20,000 bolivianos y el contribuyente ha hecho una donación de 25,000 bolivianos a un centro hospitalario. En ese caso, para efectos de la deducibilidad con el IUE, se va a considerar solamente los 20,000 bolivianos y los 5,000 bolivianos será considerado como un gasto no deducible. Recuerden que este beneficio o este incentivo es muy aparte al incentivo que tenemos o al gasto deducible que se considera al 10% que se llega a efectuar la donación a aquellos contribuyentes, aquellas organizaciones sin fines de lucro que están reconocidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Recuerden que el artículo 18 del Decreto Supremo 24051 establece como gasto deducible todas aquellas donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro reconocidas por el SIN. Para aclarar una vez más, esta donación que se va a efectuar a centros hospitalarios es muy independiente al que se efectúa a aquellas entidades sin fines de lucro. Estas donaciones tienen que ser registradas por aquellos receptores de la donación. En el caso que sea una entidad pública, tiene que registrarlo como un ingreso propio. En el caso que sea una entidad privada,
tiene que registrarlo como ingresos grabados. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, al siguiente incentivo, por favor, si tenemos alguna consulta, nos las podrían plantear en el chat. Pueden dar a conocer en el chat. A ver, aquí nos indica en qué gestión. Ya, para lo que es la deducibilidad del 10%, tenemos que considerar que vamos a poder, se va a considerar como gasto deducible del IUE las donaciones efectuadas en recursos monetarios, eso quiere decir en dinero, hasta un 10% de la utilidad obtenida en la gestión 2019. Si yo en la gestión 2019 he generado una utilidad de 10,000 bolivianos, entonces se va a considerar como gasto deducible hasta un importe de 1,000 bolivianos que se efectúe en la donación a este sector. Este gasto deducible, por supuesto, que va a ser considerado para la gestión 2020. José Antesana nos consulta. Solo son deducibles las donaciones a centros hospitalarios y a otras instituciones como ser la policía. La normativa, el decreto supremo es claro, nos indica, establece solamente lo que es centros hospitalarios, ya sean públicos y privados, y no es a cualquier centro hospitalario, ¿verdad? Son todos aquellos que están habilitados para la atención del coronavirus. Nos indica igual, Alfredo nos indica, la donación puede ser en especie. Esta donación, efectivamente, tiene que ser en dinero. El decreto supremo establece en dinero, en efectivo. ¿Ya? Ahí tengamos mucho cuidado con ese caso, porque efectivamente pueden haber donaciones de insumos médicos, de cualquier otro implemento que ellos estén utilizando. Sin embargo, el decreto supremo establece en dinero. Janet nos consulta, Janet Caguana nos consulta, ¿cuáles serán los comprobantes o respaldos para considerar las donaciones? Como indicábamos, podemos tener nosotros un recibo, podemos tener un acta, cualquier documento donde pueda identificarse, vamos a volver acá para ver los puntos, donde puede identificarse a las partes intervenientes, o sea, ¿qué quiere decir? Al donante, que va a ser el contribuyente, y a la persona que está recibiendo la donación, que sería el centro hospitalario. También este documento tiene que establecer el objeto de la donación y aclarar que esta donación es con el fin del tratamiento del coronavirus, ¿no? Para la prevención, el diagnóstico, la atención y el tratamiento de pacientes que tengan coronavirus. Y también tiene que estar lo que es el importe de la donación. Y este importe, como les indicaba en principio, tiene que estar respaldado. Mejor si ustedes utilizan una entidad financiera para efectuar esta donación. Pueden realizarlo a través de una transferencia, con un cheque, con un traspaso, lo que ustedes realizan, ¿no? Mejor tienen que tener sus documentos de respaldo. Ya no tenemos más consultas. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, al siguiente incentivo que nos establece el Decreto Supremo 4198. Vamos a cerrar el chat. Ya. Otro punto que establece el Decreto Supremo es la apropiación del crédito fiscal para lo que son los profesionales independientes. En el caso de los profesionales independientes nos indican que por toda la gestión 2020, desde el periodo de marzo, por supuesto, van a poder considerar como pago a cuenta del IVA los gastos que efectúen por compras de alimentos, lo que es servicio de salud y educación. Esto, ojo, que tiene que ser hasta el 31 de diciembre de 2020. Recuerden que la normativa actualmente establece que para la compensación del impuesto al valor agregado solamente se puede efectuar con gastos vinculados a la actividad grabada. En este caso, está permitiendo a aquellos contribuyentes que estén como profesionales independientes, personas naturales, van a poder considerar como pago, como crédito fiscal para el IVA, para poderse apropiar del crédito fiscal para lo que es la determinación del impuesto al valor agregado, lo que es compra de alimentos. Aquí ustedes van a poder utilizar lo que son los insumos o la compra de comida como tal.
Y tengan mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que muchas personas vamos al supermercado y en el supermercado podemos comprar alimentos y a la vez también podemos comprar lo que son implementos de limpieza, otro distinto a lo que es a la alimentación. En este caso, se les recomienda que ustedes hagan facturaciones por separado. Todo lo que es productos alimenticios, háganlo en una factura y lo que es otros productos distintos, háganlos en la otra factura. En el caso de servicios de salud, se les va a poder igual, va a poderse considerar como crédito fiscal todo aquel gasto que se efectúe por servicio de salud y va también poder ser, ¿no?, la compra de los medicamentos correspondientes. Y lo que es servicio de educación, lo que también la normativa establece, lo dice de manera clara, es que se va a poder considerar los gastos que se hayan realizado en familiares de primer grado de consanguinidad. ¿Eso qué quiere decir? Si sus hijos o su esposa ha efectuado el gasto en el concepto de educación, de servicio de salud, también se va a poder considerar el crédito fiscal para la determinación del IVA. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en donde las facturas que vayan a ser emitidas para la compensación de este impuesto o para determinarlo como crédito fiscal, tiene que estar de acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa Directorio 100021 de la gestión 2016, que es el sistema de facturación virtual. ¿No ve? Que la factura tiene que tener mínimamente su primer apellido, tiene que tener el NIT del titular del NIT y cumplir las condiciones básicas. ¿No ve? Que no tiene que tener borrones y tachaduras, que el monto literal sea igual al monto numeral. En el caso que sea superior a los 50,000 bolivianos, cumplir con el registro de bancarización. Tiene que cumplir. Tenga mucho cuidado porque aquí, si el servicio de educación es para su hijo y la factura está siendo emitida a nombre de su hijo con el carnet de identidad de su hijo, no se va a poder considerar ese gasto. Tenemos que cumplir las condiciones establecidas. También, si una factura les emiten con el número de carnet, tampoco se va a considerar ese gasto. Tiene que estar con el número de NIT. Y en este caso, la normativa establece que aquellas compras que se efectúen por alimentos que estén grabados por el ICE no podrán ser computarizados, no van a poder ser computadas en el crédito fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes compran alguna bebida alcohólica, no se va a considerar para el crédito fiscal, ¿no? Tengan mucho cuidado eso, que son las bebidas alcohólicas, los refrescos, energizantes y también los cigarrillos. Estos sí no son considerados para la determinación del IVA. En este punto vamos a volver al chat. Si tenemos algunas consultas, nos las podrían plantear acá. En el caso de la apropiación del crédito fiscal para lo que son los profesionales independientes, se va a considerar los gastos que se hayan efectuado desde el mes de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020. No sé si tienen alguna consulta más, nos las pueden realizar en el chat. Bueno, acá no tenemos ninguna consulta más. Vamos a ir a la siguiente parte. Cerramos esto. Ahora vamos a ir con la determinación del IT. Otro beneficio. A ver, espérenme un momento, por favor. Ya, aquí nos consulta el contribuyente Alfredo. Si tengo en una factura varios ítems, ¿puedo sacar o disgregar los que tienen IC? Ya, en realidad tomen en cuenta que la factura nosotros no la podemos partir, ¿verdad? Entonces consideren eso, el momento de efectuar las compras, separen estos productos y que su facturación llegue a ser separada. Entonces, si nosotros tenemos productos alimenticios, hagamos facturar en una, y si tenemos productos que están grabados por el ICE, otro tipo de productos que no entrarían, nosotros tendríamos que hacerlo facturar aparte.
En una verificación pueden depurarles el crédito fiscal. Recuerden que una factura nos dice 10,000. Si ustedes declaran 5,000, va a ser objeto de observación. Nos pregunta Viviana, si la factura tiene el NIT correcto, pero no cuenta con el apellido y colocan el nombre del beneficiario, ¿la factura ya no es válida? Las condiciones que establece el sistema de facturación virtual para lo que es la validez del crédito fiscal tienen que tener mínimamente el apellido y el número de NIT del contribuyente. Consideren eso, por favor. Nos pregunta también Janet. Dice, ¿aplica para empresas compensar el IVA con el servicio de salud? La normativa es clara, establece que se va a poder realizar este tratamiento específicamente para profesionales independientes. Bien, vamos a continuar con la determinación del IT. Ahora, en el caso de la determinación del IT, aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado. Dice, se deducirá de la base imponible del IT el IVA efectivamente pagado dentro del vencimiento. Entonces, aquí tenemos que nosotros considerar estos conceptos, estas dos palabras, ¿no? El IVA efectivamente pagado dentro de vencimiento. IVA efectivamente pagado, nosotros va a ser aquel importe que nosotros hayamos cancelado, ya sea en efectivo o a través de valores dentro de la fecha de vencimiento. Vamos a hacer nuestra declaración jurada de marzo. La declaración jurada de marzo lo podemos realizar hasta las fechas de vencimiento del periodo de julio, que es en julio. Supongamos que el NID del contribuyente termine en 0. Entonces él va a poder cancelar el IVA hasta el 13 de julio. Para que yo pueda beneficiarme de este descuento de mi base imponible, tendría que efectuar el pago del IVA hasta el 13 de julio. Entonces, si yo pago hasta el 13 de julio, ya sea en efectivo o con valores, ese importe efectivamente pagado voy a deducir a mi base imponible del IT. Entonces, el total facturado menos ese IVA efectivamente pagado va a ser mi base imponible del IT. Tengan muy en cuenta dentro del vencimiento, porque si este contribuyente va a pagar el IVA, su vencimiento, estamos diciendo, de marzo va a ser el 13 de julio, por esto de las ampliaciones y de las prórrogas. Paga el 14 de julio, ya no vamos a considerar el IVA efectivamente pagado, ¿ya? Aquí tenemos 3 casuísticas para hacerlo un poco más práctico. Tenemos un primer caso, es cuando el contribuyente no va a efectuar ningún tipo de compensación. Entonces, espérenme un momento. Entonces, si el contribuyente no efectúa ningún tipo de compensación, eso va a decir, no, tiene sus ventas, mis ventas son 2.581, mi débito fiscal 336. No tengo nada de compras en el periodo, entonces mi impuesto a pagar son 336. Posteriormente también verificamos que no tenga saldo a favor del periodo anterior, entonces no tiene nada de saldo a favor del periodo anterior para compensar. Mi impuesto a pagar a favor del fisco son 336, saldo a favor del fisco los 336, el impuesto definitivo a favor del fisco son los 336 y el contribuyente paga los 336 en su formulario. La casilla 576 es donde se consigna el importe a pagar. Si el contribuyente está pagando estos 336, este va a ser el importe que va a deducir al total de ventas del periodo y va a determinar, menos este importe, se va a determinar la base imponible para el IT. Recuerden que también si el contribuyente podría haber pagado en efectivo o en valores a través del mismo formulario 200, o sino también a través de una boleta 1000, en el caso de ser valores, o a través de una boleta de pago 2000. Entonces, ¿cómo va a quedar para el cálculo de mi base imponible para el IT? El total facturado 2.581, el IVA efectivamente pagado 336 y mi base imponible va a ser 2.245. En este caso,
vamos a llenar el formulario 400 con los 2.245, donde el 3% es 67. Si ustedes ven acá, el beneficio es que si yo pago un IVA, efectivamente hay un IVA efectivamente pagado, este importe deduce a mi total facturado. Recuerden que el cálculo sin el incentivo es el total facturado por el 3% directamente. Podemos tener esta segunda casuística, donde compensamos de manera parcial. Nuestras ventas son 2.581 bolivianos, nuestro débito fiscal son 336, nuestras compras directamente vinculadas a actividades grabadas son 1.737 y nuestro crédito fiscal 226. Haciendo la diferencia, o vamos a determinar nuestro impuesto, nos sale 110 bolivianos a pagar. Sin embargo, tenemos la compensación con crédito fiscal y sin embargo, este contribuyente también tiene un saldo de crédito fiscal del periodo anterior que son 50 bolivianos, su mantenimiento de valor boliviano. Nos vamos a hacer los 110 bolivianos menos 51, tenemos 59 bolivianos como impuesto a pagar, donde nuestro saldo definitivo a favor del fisco son 59 bolivianos. Y el importe a pagar que se realiza en el formulario en la casilla 576 son 59 bolivianos. Estos 59 bolivianos estos 59 bolivianos van a deducir al importe de las ventas para determinar mi base imponible del IT. Recuerden nuevamente que esto también podría haber sido pagado en una boleta 1000, pero ¿con cuál condición? La condición de que el mismo sea efectuado el pago o que el pago se haya efectuado antes de la fecha de vencimiento. Entonces vamos a determinar nuestro total facturado 2.581 menos 59, tenemos una base imponible de 2.522 bolivianos. Estos 2.522 bolivianos, el 3%, son 76 bolivianos. De esa manera haríamos la compensación con el IT. Tenemos una tercera casuística. Esta tercera establece que es el IVA totalmente compensado. Entonces, aquí el contribuyente tiene los 2.581 bolivianos, que sus ventas, su débito fiscal 336, tienen las mismas compras, 1.737, y su crédito fiscal 226, donde el impuesto determinado es 110 bolivianos. Ojo que también aquí puede ser tal vez el mismo importe o un importe mayor. Igual de esa manera se llegaría a compensar en su totalidad. Luego tiene un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior de 350, su mantenimiento de valor de 1, donde se determina un saldo a favor para el siguiente periodo de 241. Entonces, este contribuyente no tiene ningún importe a pagar. En este caso, no se realizaría ninguna deducción porque no hay ningún importe pagado. Aquí, ¿qué va a pasar? 2.581 menos 0 sigue siendo la misma base imponible que es 2.581. Sobre este importe de los 2.581 se va a determinar el 3%, que son 77 bolivianos. Recuerden, ¿cuál es la condición para podamos deducir este importe a nuestra base imponible del IT? Es que sea efectivamente pagado, ya sea en valores o en efectivo, o también el mismo sea efectuado dentro de la fecha de vencimiento. Este incentivo se va a aplicar para los meses marzo, abril y mayo, en el caso que sea un contribuyente GRACO, y para los meses marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto se va a efectuar para aquellos contribuyentes que sean resto. Ya, vamos a ir al chat ahora. Tenemos varias consultas en el chat. Vamos a ver. Aquí estos ya hemos respondido. Ya hemos respondido. Ya.
Aquí nos consulta, tal vez una consulta a lo anterior que hemos desarrollado, ¿no? Si pago con valores mi formulario 500 IOE, ¿voy a poderme beneficiar del 20% para la compensación del IT? Exacto. Aquí nuestro contribuyente se refiere al punto que hemos tocado sobre la compensación proporcional de lo que es el IUE contra el IT. En este caso sí, si efectúa el pago, ya sea a través de valores o efectivo, hasta el 15 de mayo de 2020 se va a poder compensar, si es resto, en un 20% adicional. Si ha pagado 1,000, va a poderse compensar con 1,200. A ver, aquí nos consultan. Juan Zapana nos indica, ¿no? En este caso, si contamos con crédito fiscal, periodo anterior, y no se cancela el IVA, en ese caso no deduzco con el IVA para la determinación del IT. Sí, tenemos que cumplir la condición, que haya sido efectivamente pagado, o en todo caso también que haya sido efectivamente pagado y también que haya sido realizado el pago dentro de la fecha de vencimiento. No sé si tienen más consultas, pueden realizarlas en el chat. No sé si tienen algunas consultas más. Ya. Bueno. Aquí uno de los participantes nos indica, ¿no?, que ya hubiese efectuado su declaración del IT y ha declarado el IT con el 87% deduciendo el 13%. Sin embargo, él ha llegado a compensar con crédito fiscal. En ese caso, lo que se le recomienda al contribuyente es que pueda efectuar la rectificatoria de su formulario 400, aumentando su base imponible del IT. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ir a un importe más pequeño, digamos 100 bolivianos, donde se ha hecho la deducción del 13%, ¿ya? De 13 bolivianos. Y se ha pagado el IT sobre 87 bolivianos. Sin embargo, el mismo ha sido compensado con crédito fiscal. Lo que va a tener que efectuar el contribuyente es la rectificación del formulario 400, donde va a cambiar esos 87 bolivianos por 100 bolivianos y efectuar el pago en el caso que se efectúe. En el caso, va a tener que pagar la diferencia en una boleta 1,000, bueno, en el mismo formulario, mejor dicho, para que no haya un impuesto omitido. En el único caso que ustedes van a poder considerar, aquí nos indica, ¿no?, que el cálculo debe realizarse sobre el 87%, consideremos que esta normativa o este decreto supremo se ha efectuado con la finalidad también de que el Estado tenga recursos, ¿no?, de genere recursos, y los incentivos van más allá para aquellos contribuyentes que están efectuando el pago de un tributo. Es por esa razón que tiene que considerarse el impuesto efectivamente pagado, ya sea en dinero o en valores. Aquí nos consulta uno de nuestros participantes, indica, aplica a los formularios 200 de contribuyentes que tengan actividad de alquileres. Sí, en realidad la normativa no establece o no delimita, como en el caso del IVA, a profesionales. En este caso establece que para la determinación del IT va a poder ser deducido el IVA efectivamente pagado. En ese caso, ya sea usted una persona que realiza alquileres, sea un profesional, sea una empresa jurídica, una empresa unipersonal, de la actividad que sea, va a poder realizar esta deducción siempre y cuando exista el IVA efectivamente pagado. Ya, en este caso igual nos está pidiendo nuestro participante Edwin que realicemos la publicación del material.
Se va a, igual, de la misma manera, este curso, se va a realizar un video, el cual va a ser también publicado en nuestras redes sociales, que ustedes lo van a poder ver, y de la misma manera también se está publicando material en nuestras páginas de redes sociales. También nos dice, ¿no? Y Juan nos dice que necesitan un RND o un comunicado oficial que especifiquen del efectivamente pagado para que no tengamos esta incertidumbre y los contribuyentes tengamos las reglas más claras. En este caso, como les indicaba, la RND que es la 8 del 2020, establece que para la determinación del IT tiene que ser el IVA efectivamente pagado dentro de fecha de vencimiento. Ahí tienen ustedes la normativa que respalda, ¿no? Y considerando también cuál es el fin del decreto supremo, que es el de incentivar al contribuyente cuando efectúe el pago de un impuesto. No sé si tienen alguna consulta más. Como les indicaba, en el caso que nosotros vamos a considerar la base imponible para el IT en un 87%, va a ser en el primer caso que habíamos visto, ¿verdad? En el primer caso nos establece es cuando se llegue a pagar el IVA sin compensación, ya sea de crédito fiscal por las compras o también lo que es la compensación de crédito fiscal por las compras o la compensación con un saldo a favor del periodo anterior. No sé si tienen alguna consulta más, por favor, en el chat. Ya, aquí nos indican esa determinación del IT que habla es para todos los contribuyentes, exacto. La normativa, como les indicaba, no es muy específica. La normativa nos habla de aquellos contribuyentes, la normativa nos habla directamente que se va a considerar para la base imponible del IT, se va a deducir el IVA efectivamente pagado. No nos discrimina si va a ser empresas unipersonales, jurídicas, profesionales o alquileres. La normativa es abierta, no es específica. Sin embargo, tenemos el otro incentivo que les daba el ejemplo de profesionales independientes, exclusivamente para profesionales independientes. Janet Caguana nos dice, el formulario 200 corresponde al IT en las diapositivas, ¿es correcto? No le entiendo muy bien su consulta. A ver, habrá... Ya, aquí nos indica, ¿no? Paula. Nos dice... A ver, un momento, ahorita les voy a mostrar igual en modo completo como me están pidiendo. Nos indica Paula. A ver, Paula dice, ¿habrá observaciones por ser diferentes lo declarado con el registro de libros en una fiscalización? No tiene que ver, en realidad en estos periodos que estamos hablando de los periodos, a ver, vamos a volver. Volvemos acá. Por estos periodos, marzo, abril y mayo, en el caso que haya una diferencia entre la base imponible para el IVA y la base imponible para el IT de los contribuyentes PRICO y GRACO, no tendría que haber ninguna observación debido a que esto ya está delimitado mediante normativa, ¿no? Y en el caso de resto, este cálculo va a ser aplicado de marzo a agosto. Entonces, si existiese una diferencia entre la base imponible del IVA y la base imponible del IT, no va a haber ninguna observación. Sin embargo, van a haber controles internos que verifiquen y también se corroboren internamente por qué ha habido la deducción. Entonces el sistema va a determinar, ¿no? Hay un IVA efectivamente pagado, es por eso que hay la deducción. Entonces, ahí se va a realizar la verificación. Si he pagado 1,000, si mi IVA era 1,000 y solamente he pagado
200, entonces mi base imponible para el IT ya serían 800. A ver, por favor, si pudiera volver a explicar el ejemplo del IVA parcialmente compensado. Vamos a volver. Se volvió a salir. Espérenme un momento, por favor, vamos a volver al IVA parcialmente compensado. En compensación, con compensación, volvemos acá. Lo vamos a volver más grande. ¿Todos los ejemplos? Ya, entonces empezaremos desde el primer ejemplo, ya para que puedan verlo. Vamos a ver nuevamente el IT. Vamos a cerrar por un momento el chat. Ahorita vamos a volver con el chat. Ya, vamos a irnos. Las condiciones repetimos nuevamente, ¿no? Que sea IVA efectivamente pagado, ya sea en dinero o en valores, y que este mismo sea efectuado dentro de la fecha de vencimiento. Y tenemos 3 ejemplos. Un ejemplo que es sin compensación, donde tenemos nuestras ventas y nosotros no compensamos ni con crédito fiscal y tampoco compensamos con saldo a favor. Habíamos indicado que tenemos estas ventas y hemos determinado un débito fiscal de 336. El mismo no ha sido compensado ni con crédito fiscal, ni con compras, ni con crédito fiscal del periodo anterior. Entonces tenemos un impuesto a pagar de 336. En este caso, tenemos la determinación, que son los 2.581 menos los 336. Nuestra base imponible son 2.245. En nuestro formulario 400 se va a reflejar como la base imponible para el IT, como la base imponible para el IT se va a reflejar los 2.245 sin considerar ese IVA efectivamente pagado. Y sobre ese importe se realiza el cálculo del IT. Eso es nuestro primer caso. Nuestro segundo caso que nos pedían es el compensado parcialmente. El compensado parcialmente puede ser con compras o también a la vez puede ser simplemente o puede ser con saldo a favor del periodo anterior. En este caso teníamos las mismas ventas, pero tenemos ya compras donde nos genera este crédito fiscal y se determina un impuesto de 110 bolivianos. Adicionalmente, este contribuyente tiene un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, donde realiza su respectiva actualización. Entonces, nuestro impuesto determinado era 110 bolivianos menos 51, son 59 bolivianos, donde el contribuyente llega a pagar de manera efectiva. Son estos mismos 59 bolivianos. Ahí van a ustedes en verificar eso. De estos 59 bolivianos se va a considerar para la deducción de la base imponible del IT. Y vamos a tener una base imponible de 2.522 bolivianos, sobre el cual se va a calcular la base imponible, la alícuota del IT, que es el 3%, y nos da 76 bolivianos. Aquí recuerden que la compensación parcial puede ser solamente con crédito fiscal, puede ser solamente con saldo a favor del periodo anterior, o también podría ser con la mezcla de ambos. Y tenemos un tercer caso. Nuestro tercer caso nos indica que es el compensado totalmente. Este compensado totalmente es donde estamos determinando, ¿no?, que tenemos un débito fiscal de 336 por las compras 226, nuestro impuesto determinado sigue siendo 110, y estos 110 también tengo un crédito fiscal de 350 bolivianos, que es del periodo anterior, y lo actualizamos. Aquí ya no tengo ningún impuesto determinado porque ha sido compensado totalmente. Teníamos 110 bolivianos que se ha determinado, pero 110 bolivianos menos 351 ya me da un saldo a favor de 241. Y como podemos ver en las casillas finales, no tenemos ningún importe a pagar. En este caso, si yo no llego a efectuar ningún pago, yo ya no voy a considerar para la deducción de mi IVA, ¿no? Consideren que esta compensación podría ser solamente con compras, podría ser solamente con crédito fiscal del periodo anterior.
Y aquí para la determinación del IT ya no se considera ningún importe para la deducción de la base imponible y directamente vamos a sacar sobre los 2.581 nuestro IT, que sería 77 bolivianos. Esos son los 3 ejemplos que nos pidieron que volvamos a repetir. Vamos a volver al chat. Aquí nos indica la contribuyente, no tiene el nombre contribuyente. Si declaro el IVA del mes de marzo, ¿ya puedo hacer mi deducción en el formulario 400 del IVA? Sí, recuerden la condición. IVA efectivamente pagado hasta la fecha de vencimiento del periodo que corresponda, ¿ya? Pero también recordemos, alguno de nuestros contribuyentes nos ha consultado, ¿no? Entonces yo tengo que ir a pagar el IVA al banco y una vez que ya he pagado, recién hacer la compensación, no. Si yo sé que voy a cancelar ese impuesto hasta mi fecha de vencimiento, ya puedo efectuar la deducibilidad. Recuerden que ustedes generalmente declaran tanto el formulario 200 y 400 de manera conjunta y ambos números de trámite llevan al banco o ambos trámites lo pagan a través de nuestro servicio de Uninet. Entonces, en este caso, aquí no hay ningún problema, pero cumplan la condición de pagarlo hasta su fecha de vencimiento. Y como estamos con prórrogas, esto va a poder ser efectuado su pago hasta el mes de julio, de acuerdo a la terminación del NIT. Aquí tenemos una consulta de Mónica. Dice, en mi certificado de inscripción indica tipo de contribuyente persona natural. En actividad principal, consultores de servicios profesionales y técnicos. Actualmente tengo contrato de consultoría por producto. Mi consultoría, que si yo cuento con el beneficio de las facturas de compras de alimentos en el beneficio. A ver, aquí tenemos que determinar algo, si está como profesional independiente o consultor en línea. Si es consultor de línea, recuerden que los consultores de línea se benefician de todo tipo de compras, no solamente las vinculadas a la actividad. Ahí no hay ningún problema. Si es profesional independiente, por esta gestión, adicionalmente va a poder utilizar como crédito fiscal para el impuesto al valor agregado o para la deducibilidad del IVA, va a poder utilizar servicios de salud, lo que son gastos de alimentación y también de educación. Ya, dices, aquí el señor Alfredo dice, si declaro en el formulario 200 por 10.000 de ingresos y tiene descuento sobre ventas por 2.000, debo determinar el IT sobre 8.000. Recuerden que efectivamente, en el formulario 200, versión 3 extendido, nosotros tenemos que reflejar el importe de los descuentos. Entonces, nuestro total de la transacción nos dice es 10.000, mi descuento es 2.000 y mi importe efectivamente recepcionado o recibido a pago por el pago de esa venta son 8.000. Para el caso del IVA, en el formulario 200 versión extendida, en total ventas se consigna 10.000 bolivianos y ventas, que es ventas o descuento sobre ventas, lo tienen que registrar en el rubro 2, que es del crédito fiscal, para que se netee y se pague el impuesto sobre los 8.000. Ahora, para efectos del IT, no se consideran los 10.000 de la transacción total. Para efectos del IT, tienen que ustedes registrar el ingreso percibido. En ese caso serían los 8.000 bolivianos. En el caso del IT. Exacto. Dice Juan, nos dice, primero es recomendable declarar el formulario 200 y luego el 400. Eso nos indica Juan, ¿no? En este caso, sí, efectivamente, es recomendable que ustedes primero llenen el formulario 200 para determinar si va a haber un impuesto efectivamente pagado o no. Y una vez que ustedes determinen ese importe, el importe que vaya a ser efectivamente pagado hasta la fecha de vencimiento, se va a deducir a la base imponible del IT. En el formulario 400, ¿cómo van a reflejar? Pongan que su base imponible o sus ventas para el IVA van a ser los 10.000 bolivianos. Y se ha pagado efectivamente 2.000 bolivianos, en el IT van a tener que reflejar solamente 8.000 bolivianos. Consideren eso. Ya,
En el caso que hayan contribuido, nos indica, ¿no? Si los que declaramos en marzo incurrimos en un error de considerar únicamente el 87% y si rectificamos el formulario 400, ¿hay alguna multa? En este caso, efectivamente, si se ha hecho la declaración jurada solamente por el 87% y no se ha efectuado ningún pago del impuesto al valor agregado, pueden hacer la rectificatoria. Esta rectificatoria no tiene ninguna multa y tampoco necesita realizar ningún procedimiento administrativo de aprobación. Recuerden que en este caso se está declarando 87, entonces ya no es 87, ahora es 100 mi base imponible. En este caso es una rectificatoria a favor del fisco. No se requiere tener esta rectificatoria no va a tener ninguna multa y tampoco va a tener que realizar un trámite adicional. Pero ¿qué van a hacer en la rectificatoria? Van a considerar la base imponible correcta, que va a ser el 100% si corresponde que no ha habido ningún pago. Y si hubiesen efectuado algún pago en la anterior declaración jurada, van a irse a la casilla de pagos a cuenta, que es la 622. Pónganse que ustedes han pagado 50 bolivianos. Entonces, en la 522, en la 622, ustedes colocan los 50 bolivianos y les va a dar la diferencia. Pónganse que su diferencia ya no era 50, era 55. Entonces, les va a dar 5 bolivianos de diferencia. Esos 5 bolivianos lo van a pagar en el mismo formulario o en una boleta 1000. Bueno, esto es una pregunta fuera del tema que nos indica la modalidad de consultores de línea solo pueden trabajar en instituciones del Estado o pueden trabajar en empresas privadas. Efectivamente, lo que son consultores de línea es una figura más que todo para instituciones públicas y también para organismos internacionales. En el caso de empresas privadas van a ser necesariamente profesionales independientes. Ya, aquí nos consulta Edith, ¿no? Cuando se solicita facilidades de pago del IVA, que es formulario 200, ¿tiene el beneficio del descuento del impuesto del IT? No, recuerden que la condición es IVA efectivamente pagado. Si yo voy a solicitar una facilidad de pago, no voy a poder efectuar este descuento, porque no estoy pagando, estoy obteniendo un plan de pagos diferidos de mi impuesto en meses posteriores. Entonces, en ese caso no se consideraría. No sé si tienen alguna consulta más, la pueden efectuar. Ya. Si no tenemos ninguna consulta más, agradecerles a todos los participantes por su asistencia y por favor, hemos tenido bastantes contribuyentes que estaban a la espera de ingresar al curso por el hecho de asegurar la transmisión del curso. No hemos podido aceptar a muchos contribuyentes, tenemos bastantes. Acá tenemos unos 150 contribuyentes que están con nosotros siguiéndonos en esta capacitación. Muchísimas gracias por la expectativa, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado para informarse sobre este decreto supremo y asimismo indicarles que vamos a sacar nuevos cursos de capacitación. Estamos sacando para el día de mañana más salas, ¿no? Si ustedes tienen algún compañero, algún profesional o algún contribuyente o una tercera persona que desee participar del curso, van a poderlo realizar. Ya se está publicando las salas para el día de mañana y vamos a tener 4 horarios donde van a poder participar sin ninguna necesidad de inscripción. Y muchísimas gracias por su asistencia y por favor inscríbanse a nuestras redes sociales, que es Cultura Tributaria Bolivia, y ustedes van a poder ver también las próximas capacitaciones que realicemos. Lo que les pediría, por favor, sigámonos cuidando, quédense en casita, si no es necesario, no salgan de casa. Muchísimas gracias. De esta manera hemos culminado con el curso gratuito de lo que ha sido la resolución normativa de directorio 1020-00008. Invitamos a todos a que puedan seguirnos en las redes sociales, también la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo,
que también puedan darle like a la página en Facebook de Cultura Tributaria Bolivia, a través de donde usted va a poder ver todas las publicaciones que se están realizando y también las invitaciones para próximos cursos que brinda el Servicio de Impuestos Nacionales para todos los contribuyentes y no contribuyentes. Invitarles también a que puedan visitar la página de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo, donde tienen el servicio de chat en línea y también otros servicios que Impuestos Nacionales pone a disposición de ustedes, como es la línea gratuita 810-3444, la página web, las redes sociales y otras plataformas también en YouTube, donde también van a poder ver todos los tutoriales de este y otros cursos también que se han venido dando en toda la época de la cuarentena. Muchas gracias a todos y será hasta la siguiente oportunidad.